Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Diego Armando devuelve para Olarticochea, levanta centro, busca Valdano, la baja, la amortigua con el muslo derecho, se equivoca Valdano. Y Beardsley la toca para el arquero Silton. Marcador. Café 3-2. ¿Los demás? ¡Claro! 0 Argentina, 0 Inglaterra. Bueno, los ánimos se tranquilizan, llegó la policía, tuvo que intervenir para separar a los señores de la pelea. Atacando el equipo inglés, Patcher desde atrás, este es un hombre que es el más alto de la cancha. Continúa con el balón, sigue Patcher, pierna zurda, pelotazo largo al costado izquierdo. Marcando está bien la saga argentina que se va ahora con Giusti. Avanza Giusti con Burruchaga, el pase, Burruchaga para Batista. Batista domina, le pide Enrique, se la entrega. Enrique hacia la izquierda llamando a Orticochea que recibe librecito de marca. Continúa Orticochea, le pidió Maradona, se le entregó. Diego empieza a organizar, a crear fútbol, dejó a un hombre atrás, a un segundo, a un tercero. Diego siempre, Diego tocó para el jugador Maradona. Ilegítimo. Yo entiendo que Maradona, sintiéndose aún en posición adelantada, sin esperar el fallo en el rechazo del jugador inglés, metió la mano y con la mano toca la pelota, no con la cabeza, y supera al portero de Inglaterra. Los ingleses protestaron, el árbitro mal ubicado concede un gol que no debió subir al marcador. Gol conseguido con la mano por el equipo argentino. Lotería de Guayaquil. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de dar a conocer a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día es un gusto y un honor tener a una personalidad de la Atenas del Ecuador, de la hermosa ciudad de Cuenca. Estamos hablando del periodista deportivo Gifford Edmundo Trujillo Correa, quien ustedes saben es director de deportes de Radio La Voz de Tomebamba, así como también trabaja en Unción TV y es articulista de diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca. Señor Gifford Edmundo Trujillo Correa, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en este espacio, sobre todo para conocer su trayectoria y el aporte que usted ha hecho a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por esta invitación. Partamos de dos cosas. Primero, eso de personalidad. La verdad son generosas sus palabras. Creo que soy un modesto comunicador social y para hablar de personalidad creo que es un poquito que no me llega, no personalidad. Y eso de señor Gifford Trujillo Correa, no. Yo soy Gifford para usted y para todos los quienes siguen su espacio. Muchas gracias, Gifford, por esa apertura y sobre todo por esa amabilidad que ha tenido para con este espacio. Gifford, comencemos. Usted comenzó como periodista deportivo en 1970, en una década donde se hablaba acerca de que los relatores, los narradores deportivos tenían una cualidad y esa cualidad era la voz y el conocimiento. Cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios? Bueno, quizás yo le decía en 1970, pero remontémonos un año atrás cuando estaba en las aulas colegiales, en el 5º año del Colegio Benigno Malo. Un querido profesor ya fallecido, el doctor Remigio Zacoto, formó una especie de escuela de periodismo en la que intervenimos estudiantes de distintos colegios de la ciudad de Cuenca. Y asistíamos después de clases con un poquito de sacrificio a esa edad, por cierto, pero a quienes nos gustaba esta profesión,
desde muy jovencito, 17 años. Entonces me sumé a este grupo de trabajo, sacamos un periódico que se llamó El Estudiante, y yo siempre inclinado por la página deportiva. Tenía 2 páginas de deportes y cubría lo que en ese entonces significaba el deporte intercolegial, el baloncesto, el fútbol, las actividades que se cumplían estrictamente en el campo deportivo. Y entonces allí surgió la idea de estar dentro de este campo, obviamente por vocación, sí, por vocación. Y lógicamente, pues ya pasaron los años. En 1971 arrancó el fútbol profesional en nuestro medio. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar en la primera radio en la que me inició en el año, como le dije, 71, en Radio Cuenca. Y desde allí, pues, una larga trayectoria en diversos medios radiales, televisivos y también diarios y revistas del país. Diarios de la ciudad de Cuenca y revistas del país que se editaban en su momento debido. Gifford, usted ya nos dio un antecedente para conocer su trayectoria y los inicios también de este trabajo que usted ha realizado en la radiodifusión ecuatoriana. Cuéntenos cómo le fue a usted en Radio Cuenca. Esto fue en 1971. ¿Quiénes fueron sus compañeros? ¿Cómo pudo ingresar usted a este medio de comunicación? Tenía amistad, lo que llamamos en Cuenca las jorgas de amigos, el grupo de amigos. Ahora en la costa llaman la gallada, etcétera, etcétera. Entonces, el hijo del propietario de Radio Cuenca, don Daniel Pinos, que lamentablemente falleció justo hace poquitos días, lastimosamente, pues se fue don Daniel Pinos, pero su hijo, que el doctor Guido Pinos, ahora médico, le hablé, dije, quisiera que me des un espacio en la radio, porque ahora con el boom del nacimiento del Deportivo Cuenca, sería muy importante que tengas un espacio deportivo. Lo vio bien. Su padre, el dueño de la radio, estaba en México radicado por 1 año o 2, algún tipo de trabajo especial. Y así entonces empezamos a dar nuestros primeros pasos con el comentario diario y las narraciones de los partidos de fútbol. Usted estuvo en una radio que también se habla mucho acerca de ella, es Radio El Mercurio. Este paso de Radio Cuenca a Radio El Mercurio, ¿cómo se dio? Bueno, los propietarios de Diario El Mercurio pues me identificaron, ya entiendo que escuchaban nuestro trabajo, y al año siguiente pues me vinculé a esa prestigiosa estación radial AM, que ahora lamentablemente ya no existe. Y desde el Mercurio, esto fue el año 1972, en que me llamaron de la primera estación radial de Cuenca y tradicional, que es La Voz del Tomebamba, refiriéndose pues al río de nuestra ciudad, que es un verdadero ícono, que es una especie de emblema. Y allí entonces me junté o me uní a personas vinculadas al periodismo deportivo, donde Jorge Piedra Ledesma, ya fallecido igualmente, pues con él hicimos un grupo de trabajo y así entonces empezamos a cubrir los diversos eventos deportivos de la ciudad y lógicamente, como siempre, acompañando al Club Deportivo Cuenca en sus distintos desplazamientos a otras ciudades del país. Y a partir de 1975, mi primera experiencia internacional en Copa Libertadores de América, cuando el Cuenca quedó vicecampeón, y tuvimos que viajar a Bolivia, a las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Y al año siguiente, otra vez más en Copa Libertadores de América, igual como subcampeón, viajando a Brasil, a las ciudades de Porto Alegre y Sao Paulo. Allí hicimos un pool con una emisora tan importante de Quito de aquel entonces, y entiendo que hasta ahora, Radio Quito, que se le llamaba La Voz de la Capital. Y allí entonces, conjuntamente con una persona a la que respeto muchísimo y le quise tanto, hablo de don Alfonso Lazo Bermeo. Con Pancho Moreno fue nuestra segunda experiencia internacional transmitiendo partidos del Cuenca contra Internacional de Porto Alegre y también el Corinthians de Sao Paulo. Con él
tuvimos esta primera experiencia con el periodismo capitalino. Usted habla mucho acerca del Deportivo Cuenca, que es parte también de la identidad y si es que se puede decir, de este tiempo deportivo del fútbol de allá de la ciudad de Cuenca. ¿Qué papel jugó el señor Alejandro Serrano Aguilar ahí? Bien, el doctor Serrano, con quien tuve buena amistad, igual como se parte la gente produciéndonos profundo e infinito dolor. El doctor Serrano, pues, como alcalde de la ciudad, fue protagonista, porque vale comentar que él estuvo presente en el Mundial de México con un grupo de amigos el año 70. Y en el estadio de León veía un partido de la selección brasileña y con sus amigos se pusieron a conversar cuando él era alcalde de la ciudad de Cuenca. Había pedido licencia para ir al Mundial y dijeron, bueno, ¿y por qué no formamos o creamos un club en nuestra ciudad? No fue cosa sencilla, no fue cosa fácil, porque el reglamento de aquel tiempo de la llamada Comisión Nacional de Fútbol, ahora Federación Ecuatoriana de Fútbol, no permitía ingresar a equipos en forma directa, pero la influencia del doctor Serrano como alcalde de Cuenca, que además tuvo contactos con las autoridades de Riobamba para que se permita que dos clubes del país de distintas ciudades, hablamos de Riobamba y de Cuenca, sean admitidos directamente. Y así fue. El boom del fútbol, como le dije hace un momento, en un estadio que ahora lleva el nombre del doctor Serrano, en ese entonces se llamaba Estadio Municipal Elegido, que era graderíos de madera, la tribuna, la general de ladrillo. Era un viejo estadio que al ver que la gente asistía tanto al mismo y que se quedaba fuera, recuerdo que desde las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, ya los hinchas del Cuenca, que nació grande, asistían al escenario y desde esa hora, para ganar espacio, tenía solamente capacidad para 6,000 espectadores. Ante esta circunstancia, al año siguiente, hablo de 1973, con el mismo entusiasmo y capacidad del doctor Serrano, se decidió ampliar el escenario, que es de propiedad del municipio, y con fondos precisamente del Consejo Cantonal Cuencano, se procedió a ampliar el estadio y que se ha mantenido hasta la actualidad, con capacidad ahora para 16,500 personas. Usted desde el año 1982 hasta la fecha es director de deportes de Radio La Voz de Tomebamba. ¿Cómo le ha ido a usted en este trayecto, tomando en cuenta de que son varias décadas que usted está al frente de este espacio deportivo? Imagínese, tantos años han pasado. Para mí es mi segundo hogar y me ha dado todo lo que he podido conseguir en el campo estrictamente periodístico y obviamente pues una realización. Imagínense, desde 1982 hasta la fecha, cuando había estado en otras emisoras, como le había comentado, en Radio Cuenca, donde me inicié, Radio El Mercurio, La Voz del Tomebamba, emisoras de Quito, de Guayaquil, de Manta, de Ambato, donde también con mi familia fui a radicarme en esas ciudades, hasta que en 1982, Jorge Piedra Ledesma, yo estaba radicado en Ambato, una llamada telefónica y me dijo, Gifford, le ofrezco que venga a dirigir el espacio deportivo. Acordamos en ese entonces primero un sueldo y al año siguiente Jorge me dijo, ¿qué le parece? Usted encárguese de lo que es la producción en el campo deportivo en la radio, le dejo de pagar, ya no lo afilio al Seguro Social, al IES, y usted puede arreglarse como le parezca. Me quedé pensando porque a veces y eso lo digo a los jóvenes, a veces se satisface tan solo con un sueldo que le ofrecen. Pero resultó mucho mejor porque poco a poco empecé a percibir 3, 4 veces más del sueldo que me pagaba en ese entonces la radio y tenía mi espacio independiente y yo financiaba, acudía a la empresa local y a veces, bueno, ya con el paso del tiempo ya ni siquiera la necesidad
de acudir, sino más bien las empresas llamaban tratando de promocionar sus productos, su mercadería, sus artículos en nuestra radio. Y entonces esto facilitó en gran medida lo que tiene que ver al aspecto deportivo, al financiamiento y al bienestar económico que al momento podemos tener. No se trata de riqueza, no se trata de grandeza, sino de realizarse y sentirse cómodo en lo que nos gusta. Cuenca se ha caracterizado por tener excelentes relatores, narradores deportivos, comentaristas. ¿Con quiénes nomás ha trabajado en esta estación, tomando en cuenta de que son varias décadas que usted ha estado al frente de este espacio en esta tradicional emisora cuencana? He trabajado con mucha gente, por decir el mejor relator de todos los tiempos para mí del país, Leonardo Muñoz el Juri. Falleció Leonardo hace 4 o 5 años en un accidente de tránsito. Lo atropelló un vehículo en la Avenida de las Américas en forma increíble. Leonardo Muñoz el Juri, Romeo Moscoso Moreira, y desde el año 84 con mi compañero, actual socio, amigo y compadre, porque es padrino de una hija mía, don Leonardo Guillén Moreno, que trabajó muchos años en Telerama, ahora ya se jubiló allí, pero seguimos juntos en La Voz del Tomebamba, que es la emisora tradicional de Cuenca. Dicen que usted con el señor Leonardo Guillén hacen una buena dupla. Por ejemplo, acá el señor Edgar Villarruel Caviedes dice que usted con él es como un trabajo de equipo, el uno y el otro se complementan. Y es verdad, además de que esto es parte de la historia del periodismo deportivo del país, porque le comentaba, justo hablaba de Alfonso Lazo Bermeo, que hace muchos años, junto con don Blasco Moscoso Cuesta, eran los capos del periodismo deportivo. Pero claro, había una disputa intensa con los hermanos Rodrigo Escol, buenos amigos, por cierto, ya queda solamente creo que Osvaldo. Y sí, creo que está retirado ya del periodismo, mi querido amigo Osvaldo, a quien le hago llegar un saludo si es que ve el programa. Y entonces, Blasco Moscoso y Pancho Moreno estuvieron muchísimo tiempo juntos, junto a Vargas Acosta, Edison Vargas Acosta. Hasta tengo tan presente, yo les escuchaba cuando era joven, cuando era niño, porque muy mayores a mí. La voz característica, algo tiple de don Blasco Moscoso Cuesta, el relato de Pancho Moreno con su risa en el momento de cantar un gol y la voz varonil de Edison Vargas Acosta que decía, es Radio Quito, la voz de la capital, paladín del deporte nacional. Trato de imitarlo, pero obviamente la voz inigualable de Edison Vargas. Yo seguía a ellos. También en Guayaquil puedes escuchar en Atalaya a don Ecuador Martínez Collazo, ese gran relator que tuvo. El país lo escuchaba también, siempre aficionado yo y un seguidor, un amante del fútbol, un aficionado casi fanático, aunque no deberíamos hablar de palabra fanatismo porque esto desborda pasiones, pero en todo caso, así entonces surgió la idea de estar dentro del periodismo deportivo con tan buenos maestros y años más tarde con la aparición de Carlitos Machado, mi queridísimo amigo con quien compartí tantas vivencias, tantos mundiales de fútbol. Bueno, maestros que en realidad creo que sirvieron para inspirarnos y poder desarrollar nuestra labor en la ciudad de Cuenca y en otras del país. ¿Cómo era Carlos Efraín Machado de la nueva emisora central? ¿Cómo se dio este acercamiento? Usted dice que narraban partidos juntos, trabajaban juntos, pero ¿cómo era él? ¿Qué le digo? Me encantaba participar con Carlitos Machado. Es más, lamentablemente viví el momento más triste en la ciudad de Lima, cuando acompañábamos a la selección ecuatoriana de fútbol. Estábamos alojados en el mismo hotel. La habitación de Carlos quedaba junto a la nuestra. Y allí es cuando sufrió su primer momento difícil en cuanto a su salud y empezó a apagarse esa voz fantástica, maravillosa del señor Carlos Machado. Fuera de micrófono, Carlos era un hombre bastante agradable, con una chispa
con un sentido del humor extraordinario. Y como anécdota, en México en el 86, en el momento en que tuvimos o teníamos cierta libertad para recorrer la ciudad, una tarde de esas fuimos al cine. Se nos ocurrió ir al cine. Fui con mi esposa, que siempre me ha acompañado a los torneos del mundo, y con Carlos Machado. Y tuve que decirle a Carlitos en media película que estaba buena, ya ni me acuerdo cuál era, vámonos, Carlos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que el hombre roncaba tan duro en el cine, se durmió, que era un verdadero sonido de tractor. Qué manera de dormir en el cine, Carlitos Machado. Pero vuelvo a señalar, profesionalmente, un señor en toda la extensión de la palabra. Y como amigo, inmejorable. Venía a Cuenca, le encantaba venir a Cuenca. Tomábamos nuestros traguitos, íbamos a comer la comida típica y la clásica caminera que decimos en Cuenca, una botellita pequeña de un trago muy cuencano que es el famoso Shumir, con agua caliente, el draquecito que decimos los cuencanos, y a Carlos le encantaba. Pasábamos momentos inolvidables y lo extraño tanto, y siempre estoy en contacto con su hijo Roberto Omar y ahora con sus nietos que están también en la comunicación social. Y como digo, es un personaje inolvidable, tantas y tantas anécdotas que hemos vivido con él. Usted ha tenido siempre este acercamiento no solamente con los relatores deportivos y comentaristas de Guayaquil, de Manta, usted ha hablado, con Quito usted habló también con que ha tenido este acercamiento con esas grandes voces y esos grandes relatores y comentaristas, por ejemplo, de La Voz de la Capital. ¿Cómo fue el acercamiento que hubo con Emisoras Gran Colombia, cuyo propietario era el señor Eduardo Ceballos Castañeda? Don Eduardo Ceballos, que me invitó a participar para que apoye al grupo de trabajo de Gran Colombia en los Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron en Quito. Y allí entonces pude participar, estoy hablando del año 73 o 74, no estoy muy seguro, y conocer a un señor del relato con esa voz inigualable, don Edgar Villarruel Caviedes, extraordinario ser humano, extraordinario amigo. Sigo manteniendo esa magnífica amistad y con Lito Pavón del Pozo, que falleció, me acuerdo, las vueltas ciclísticas al Ecuador y vueltas automovilísticas con Lito, con Edgar. Bueno, en esos Juegos nacionales fue fantástica nuestra estadía en Quito. Inclusive, usted sabe, y quienes siguen su programa, la vida está llena de anécdotas y muchas de ellas que se vuelven cómicas. Y le cuento. Don Eduardo Ceballos Castañero decía, tenía una vocecita muy tiple, muy finita, y conversábamos en la mañana planificando el trabajo que íbamos a realizar, que distribuía a la gente en tal o cual escenario. Y me dijo, usted va esta tarde había un nuevo coliseo en la ciudad de Quito, ya me voy a acordar el nombre, o si usted me ayuda. El coliseo. Julio César Hidalgo. No, el viejo, no, el otro, el actual. El Rumiñahui. Exacto. Me dice, usted va a transmitir la lucha desde el escenario que usted se refiere. Yo le digo, don Eduardo, pero yo no tengo idea, digo, yo nunca he participado, he transmitido lo que es la lucha, entonces ya estaba decidido, entonces llegué temprano y me acerqué a un instructor o algo por el estilo especializado en lucha y le dije que, a ver, ¿cómo es esto? Mientras estaba un par de luchadores en la lona y las técnicas, las llaves, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sudaba frío porque decía, ¿cuándo me da el paso don Eduardo Ceballos? Allí sí que se va a armar la tremolina. Y efectivamente, en un momento dado, con la voz característica, voy a tratar de imitarle a don Eduardo. Atento, Wilmer. No me decía Gifford, no podía decir Gifford. Atento, Wilmer. Palacio de la Vicentina, ese era el escenario. Palacio de la Vicentina, lucha libre al aire.
Y entonces yo, señoras y señores, aquí estamos desde el Palacio de la Vicentina en el evento nacional de lucha libre. Este momento está participando fulano y mengano en la especialidad de lucha greco-romana. Bueno, yo empecé a tratar de informar lo que acontecía en ese escenario y en un momento dado veo que los dos luchadores van a la lona y yo digo, se cayó el luchador fulano y encima le cayó el otro. Y lo peor es que se cayó también el juez. Es la ignorancia, ¿no? Es la ignorancia mía en ese entonces. Porque obviamente el juez se lanza al piso para ver las llaves y cómo actúan los luchadores. Don Eduardo Ceballos se quería morir. Y yo, peor, porque ¿cómo puedo decir? El árbitro o el juez también se cayó en la lona. No es que se cayó, tenía que lanzarse. Parte de las anécdotas que me ha brindado el mundo de la comunicación social. ¿Y qué le dijo don Eduardo Ceballos? Porque él siempre es que reclamaba cuando algo sucedía así. Bueno, por ventaja me respetó. Se hizo el disimulado. Ya después, a los 2 o 3 días que estábamos reunidos la reunión era de coordinación, me dijo, pero qué pendejo era que me diga que no sabe. Digo, pero si yo le anuncié, yo le dije, don Eduardo, que esto era así. Pero bueno, son cosas que suceden y siempre mantuve una excelente amistad. Y luego con su hijo, pues el loco ese que lo quiero mucho, pues Patricio, que también estuvo con Patricio, pues el Pato, el Flaco. Muy buena amistad, no, le he perdido la pista, pero si es que aprovecho esta oportunidad, le hago llegar un gran saludo y un abrazo. Claro que sí. Y con el señor Edgar Villarroel Caviedes, quien yo veo que existe una amistad y una también admiración mutua. Pero claro, con Edgar, un señor en toda la extensión de la palabra. Como periodista, como relator, con esa voz fuerte, con esa voz única, con ese grito de gol que es realmente inigualable. Mucha gente ha pretendido imitar a Edgar Villarroel, pero no ha sido posible. Con él hemos igualmente compartido muchas vivencias, sobre todo en muchos países, porque con Edgar hemos participado en Copa Libertadores de América, en Copas América, y ya sabía que el gordo, como le decíamos a Edgar, que ahora ya no es gordo, bueno, en realidad es algo realmente espectacular. Ahora continuamos también con esta interesante charla con Gifford Trujillo, él es director de deportes de La Voz de Tomebamba. Con él estábamos dialogando también sobre su trabajo y el acercamiento que ha tenido y la amistad también con los principales relatores deportivos, no solamente de la capital ecuatoriana, sino de todo el país. Ahí está incluido el puerto principal. Usted laboró en una de las estaciones que en esa época tenía el primer lugar en la ciudad de Guayaquil como SRE. ¿Cómo se dio este acercamiento a esta estación? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo pudo usted también acudir a este medio de comunicación porteño? Fue el gran Rafael Guerrero Valenzuela, don Rafa, que yo le decía afectuosamente y con gran respeto. Él me invitó igual para que vaya a transmitir los Juegos Deportivos Nacionales, los cuartos que fueron en Guayaquil. Y creo que, y entiendo así, le gustó mi trabajo, a tal punto que me dijo, quédese ya aquí en el puerto principal, porque quiero que siga trabajando conmigo. Tenía un gran grupo de trabajo, grandes amigos, Petronio Salazar, Rudy Ortiz, Iriarte, Alfonso Chiriboga Triviño. Con ellos trabajé. El amigo Romero, que era Romero Galvis, que era el locutor comercial, y así una serie de compañeros en CRE. Le dije, gracias, don Rafael, no puedo aceptar su invitación, porque yo en ese entonces estaba y estudiaba odontología en la Universidad de Cuenca, y que estaba ya en el 5º año a punto de terminar y obtener el título correspondiente. Le dije, vea, hacemos lo siguiente, don Rafa. Termino la facultad, me gradúo y vengo a Guayaquil. Encantado. Date el tiempo o toma el tiempo necesario y te espero el momento en que vengas ya con tu título.
Pero así son las cosas de la vida, no se dio, y más bien fue Jorge Aquel Ruiz, otro gran radiodifusor guayaquileño, quien estaba al frente de Radio Sucre, que nacía en el año 1979 y que me invitó a formar parte de ese grupo donde tuve tantas vivencias con verdaderos señores de la radio. En este caso, hablemos de Arístides Castro Rodríguez, Manolo Mestanza Pacheco. Allí fui compañero de Polo Bacarizo Adum, que él era relator comercial. Polo, el famoso presentador de televisión, tantos años de TC. También fue un grupo notable, el doctor Carlos Espinosa Miranda, Edgar Warifay Fatobar, que también era locutor comercial, con quien también hicimos muy, pero muy buena amistad. Tiempos maravillosos que no voy a poder olvidar jamás en Radio Sucre, y a través de ello, pues, empezar a vincularme con gente importante de la radio y la televisión del Ecuador. Y así entonces nació a través de Radio Sucre nuestra primera participación en el Mundial de Fútbol de México en 1986. Y así continuamos, pues, después de México, Italia 90, fui por, México 86, sí. Luego Italia 90. En el 94, en los Estados Unidos, me contrató Teleamazonas. Para el 98 me contrató Ecuavisa. Pero un momento dado dije, no va más. Y con todo el respeto para la televisión, ¿qué es lo que hacían? A uno le pagaban los tickets aéreos, la estadía, los viáticos, y estaba sujeto a órdenes de un coordinador o de un director deportivo de aquellos canales. Entonces yo dije, bueno, yo ya no estoy para que me digan, Gifford, váyase aquí, váyase a Querétaro o váyase a Marsella, hablando de distintas ciudades de distintos países, o váyase a Miami, o váyase a transmitir desde Los Ángeles o desde Pasadena. Dije, no, para el 2002, dije, voy por mi cuenta sin ningún canal de televisión, simplemente me voy por mi radio, hago mi programa, financio el viaje y gano dinero. Y así fue, porque con lo otro estaba sujeto, como dije, a disposiciones de los miembros de tal o cual canal. Y efectivamente, desde ese año, pues asistimos a los mundiales de Corea, Japón, de ahí de Alemania. El 2010 no fui a Sudáfrica, lamentablemente, porque son cosas anecdóticas. Mi esposa compró una cocina en algún local comercial de Cuenca y se ganó 2 tickets o 2 pasajes o 2 estadías en Jamaica por 15 días. Entonces, yo vi el Mundial de Sudáfrica desde Jamaica los primeros días, los primeros 15 días. Por eso no fui a ese Mundial. De allí, en el 2018, obviamente que fui a Brasil, después Rusia, y ahora vamos a ver qué pasa con Qatar con esto de la pandemia. Tengo todo el interés, lógicamente, y estoy en eso, pero realmente le veo un poco difícil porque ya no salgo mucho. Con mis 70 años de edad, se complican las cosas, no vaya a ser que pueda suceder algo imprevisto, y sobre todo con la salud no hay que jugar, hay que cuidarse muchísimo, pero estamos en el intento para estar presentes en el Mundial de Qatar. Gifford, usted tiene razón en eso del cuidado también. Ahora vivimos una época diferente, ¿no? Desde hace 2 años estamos en una etapa un poco difícil y ahora en una etapa de adaptación también. Usted ha topado algo que es muy importante, su participación en 7 mundiales, pero sin embargo hay un mundial que dejó mucha huella, es el de México 86. Usted es el único periodista de acá del Ecuador que narró los 2 goles de Diego Armando Maradona en el Mundial de México. ¿Podría contarnos de esta etapa? Porque uno se puede escuchar también en esa narración la emoción que usted le pone, cosa que la persona que escucha empieza como a vivir nuevamente esos momentos. Un agradecido de Dios y la vida, porque me tocó acompañar a la selección de Argentina en sus distintas presentaciones, tanto en Puebla, me acuerdo ese partido contra Bélgica, excelente partido, donde Diego Maradona volvió a brillar,
siempre brilló en el Mundial de México, fue el mejor de ese Mundial. Desde el Estadio Universitario del Distrito Federal, desde el Estadio Azteca, bueno, a todas partes donde jugaba Argentina había sido ya designado para acompañar a la selección argentina. Y lógicamente ese partido con Inglaterra que fue espectacular. En primer lugar, porque en el relato digo, había un problema en las gradas entre ingleses y argentinos, porque estaba todavía recién abierta la herida de la guerra de las Malvinas, o las Falkland, como dicen los ingleses. Y había esa enemistad entre los pueblos, lamentable, por cierto. Y Diego Armando Maradona tranquilizó a todos los espectadores con su fútbol, además de que Argentina era un gran equipo, tenía muy buenos jugadores. Y allí entonces los goles de Diego, el de la mano de Dios, que yo sinceramente no vi la mano, yo canté el gol. Claro, esto se vio luego en los monitores pequeños que tenemos en los mundiales, allí en el puesto de transmisión. Y mi compañero comentarista de ese partido, el doctor Mauro Velázquez Villasís, otro de los grandes periodistas ecuatorianos, nacido en Guayaquil, él vio, pero ya por el monitor, porque si el árbitro que estuvo en la cancha a pocos metros no vio esa mano, ¿cómo podíamos ver nosotros en semejante estadio tan gigantesco como el Azteca, desde la parte alta donde nos habían ubicado? Y que también me pareció fantástico, porque le cuento, a mi derecha, en el puesto siguiente, estaba un relator notable, José María Muñoz, el Gordo Muñoz de Radio Rivadavia de Argentina. A mi izquierda estaba Víctor Hugo Morales, otro gran relator uruguayo, y me encantaba. Detrás mío estaba una radio brasileña como comentarista Ribeliño, pero estábamos así, a 2 metros, a menos de 2 metros, menos. Delante mío comentaba Pelé. Bueno, entonces imagínense estar junto y rodeado de esas figuras del deporte mundial en varios de esos partidos del Campeonato de México y en otros torneos de este tipo, en otros países. Y eso de Maradona, como dije, la mano yo no la vi. La narré con el alma, como sudamericano, quería que gane el equipo argentino. Y luego, pues, el mejor gol del Mundial de todos los tiempos, cuando Maradona desde su propio campo recibió la pelota, se sacó a 6 rivales, llegó al área, enfrentó al golero Peter Shilton, lo amagó y entonces el remate para depositar la pelota en el fondo, con una alegría enorme de todo el mundo, inclusive los ingleses cultamente se pararon a aplaudir semejante gol. Goles como esos, yo creo que muy difícil se podrán dar con el paso del tiempo en distintos torneos del mundo. Se equivocan el pase, equivocándose los ingleses en la habilitación, y este es un gran problema para ellos, Mauro. Le hace muy bien el press en Argentina, entonces eso les da poco espacio para asegurar el destino de la pelota. Va Maradona, otra vez pasa con la marca del adversario, sigue Maradona, se mete en el área, atención, sacó el arquero, remató, ¡gol, gol, gol, gol! ¡El gol del campeonato mundial! ¡Maradona! Al último un enganche maestro, sacó a Peter Shilton y acarició la pelota para ponerla en el fondo de la red en un gol que vale el partido y vale medio mundial. La gran cadena ecuatoriana en Radio y Televisión México 86, Unidos, Ecuavisa, Telecentro, Tele4, Teleamazonas, Gravavisión, Televisora Nacional, Canal 8, Canal 13, Varavisión, Telecuenca, para Radio Sucre en la costa, Televisora Central en la Sierra. Los
Lo decía Mauro, lo decía, el gol del Mundial es este que consigue Diego Armando Maradona. Rasante el disparo luego de barrer con todo rival, con todos los que se le presentaron por delante. Me parece que lo más importante es que si algo quedó por ese gol ilegítimo, pues acá se borró. Tropical, puro sabor nacional. La cola del Mundial la informa el tiempo. ¿Estos goles son los que usted más ha disfrutado en narrar? O tal vez cuando usted participó en Corea y Japón en el 2002, cuando Ecuador estaba también en ese mundial, ¿cómo usted se sintió como ecuatoriano? Maravillado, pues maravillado, feliz, contento con lo que ocurrió allá en Corea, perdón, en Tokio, en Japón. El gol bueno, exactamente en Tokio no se jugaron partidos por parte de Ecuador porque me acuerdo de la isla de Sapporo, jugó en Miyagi. Ecuador tuvo participación en 3 partidos allá en Japón. Pero en realidad hay tantos goles que he perdido la memoria, he perdido la cuenta, que los he disfrutado intensamente. Ese gol de Agustín Delgado, ese gol de El Quinito Méndez para ganarle al equipo de Croacia. En fin, son goles fantásticos. Y acá he acompañado a clubes ecuatorianos como Barcelona, como Emelec, a Copas Libertadores de América en su momento, a Filambanco y al propio Deportivo Cuenca. Goles maravillosos que los canto y los canté con tanta emoción. Y para no irme muy lejos y en el plano local, el gol que narré el año pasado de un jugador que ahora ya no está en el país, vea cómo se me escapa el nombre, pero ya me acordé de inmediato. Diego Dorregaray, con ese golazo que le hizo al Emelec desde la media cancha y que le permitió al Deportivo Cuenca salvar la categoría porque estaba a punto de descender a la Serie B. Y para ir más cerca todavía, el gol que se produjo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar la noche del 25 de febrero, ¿sí? Liga de Quito, Deportivo Cuenca, que había pasado una semana tan escabrosa, tan borrascosa, tan terrible, que parecía que ya no podía inscribir jugadores, parecía que estaba en una situación desesperante. Sigue con problemas, pero bueno, el gol que tuve la oportunidad de narrar de este chico Ronnie Biojó, que son emociones que comparto con la gente porque el público se levanta de sus asientos, mira la cancha, se da la vuelta a la cabina donde narro y levantan el puño en señal de victoria. Goles, hay tantos y tantos que he cantado, como aquel gol de Jimmy Izquierdo en el estadio de San Lorenzo de Almagro, en ese partido en que Barcelona jugó ante ese equipo. Bueno, en realidad son innumerables los goles que he cantado con mucha emoción, he perdido la cuenta, pero bueno, en todo caso siempre trato de poner la emoción. En los goles de nuestra selección, el gol, por ejemplo, que recientemente marcó la selección en Chile, que canté con tanta alegría, primera vez que le ganamos a los chilenos. Bueno, como digo, cientos, no sé si miles de goles que he tenido que cantar con tanta emoción, con tanta alegría de lo que es nuestro, de lo que es Ecuador, de lo que es el Deportivo Cuenca, de lo que es Barcelona, de lo que es Emelec, de lo que es Liga, porque, claro, usted dirá, y eso pasa con todos los periodistas del Ecuador, que tenemos, aunque se dice que no debemos ser hinchas, y creo que sí, pero siempre hay cierta inclinación, así como los periodistas de Quito defienden a sus equipos, los periodistas de Guayaquil, los periodistas de cada región tienen su corazón con lo que es su tierra, la tierra que nos vio nacer, y yo pertenezco a mi Cuenca amada y quiero al Deportivo Cuenca y quiero ahora a mi querido Gualaceo, que está por primera vez en un torneo nacional, siendo un hecho histórico, de tal suerte que comparto las alegrías, comparto mis emociones con la gente que nos sigue a través de las ondas hercianas de la radio.
Gifford, usted al inicio de esta entrevista habló de que una de las personas que usted admiraba era, por ejemplo, Ecuador Martínez Collazo. Él tenía un tipo de narración un poco más lenta. En cambio, el señor Rudy Ortiz Iriarte es como un poco más rápido. Y los narradores actuales, incluidos usted, la narración es mucho más rápida, mucho más descriptiva. ¿Por qué se dio este cambio? Bueno, más que cambio ya es la forma propia de ver el fútbol, trabajar, de narrar. Pues me acuerdo el grito característico de don Ecuador Martínez era gol, 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 gol. Así narraba, ¿no? O Petronio, olor de gol, olor de gol, olor de gol y gol. Era un gran narrador, uno de los mejores, quizás, sí, uno de los mejores narradores que ha tenido este país, Petronio Salazar. Ahora hay una nueva generación de muy buenos narradores, de muy buenos narradores, pero en realidad, como digo, ya es el estilo de cada uno. Yo no creo que se ha cambiado, que unos lo hacen más rápido, otros lo hacen más lento, unos ponen mucho énfasis en el grito de gol. También depende mucho de la garganta, ¿eh? La garganta, las cuerdas bucales, por sobre todas las cosas, juegan un rol importante en un narrador de fútbol. Yo, mire usted, en mis 70 años, sigo pitando fuerte, como dice la hinchada. Mis cuerdas son gruesas, mi voz a ratos grave, a ratos aguda. Es una mezcla que es algo innato. No es que uno está en ese momento pensando cómo narro, es el momento que uno siente y vive y cuenta esas experiencias que se viven en una cancha, en cualquier escenario del mundo. ¿Cuál es el sueño de Gifford Trujillo? Yo sé que usted ha tenido muchas cosas que hay que resaltar, pero sin embargo los seres humanos siempre tenemos sueños que cumplir. El sueño. Bueno, he soñado tantas cosas y me he despertado en la realidad. Sueños hay muchos. Sueño, por decirle algo, que Dios me conceda más años de vida, poder compartir con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. Sueño morir sin tener que irme con una enfermedad grave, con una enfermedad terminal, con una enfermedad dolorosa. Quisiera irme justamente el momento del sueño, acostarme y al día siguiente de pronto ya no despertar. Pero tengo mucho temor a tener una enfermedad que pueda complicar y hacer que sufra quien le habla y quienes me rodean y me quieren. Gifford Edmundo Trujillo Correa, queremos agradecerle por esta entrevista. Gracias por la apertura que usted tuvo desde un inicio para darnos esta entrevista y sobre todo conocer, ¿no?, esa historia narrada a través de la oralidad de ustedes, que son los relatores deportivos, los comentaristas, los periodistas, los comunicadores, para conocer algo más sobre las voces de la radio. Muchas gracias, Gifford, por esa apertura que ha tenido con nosotros. Mire que en pocas horas hemos hecho amistad. Usted ya es mi pana, ¿sí? Y cuando le ve en Quito, cuando visita Quito, quisiera darle un abrazo muy fuerte. Ya entré a su página Facebook, conocí a su esposo y entiendo que es su esposo el que aparece en ciertas fotografías. Sí. Dígale que está muy bien casado. Muchas gracias. Felicítele. Qué lindo este diálogo, este contacto con usted y a través suyo para sus seguidores. Un abrazo muy fuerte y que todo salga de lo mejor. Felicidades, Liliana, y gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted, Gifford. En este día hemos conversado, hemos hablado con uno de los relatores deportivos más queridos del país. Estamos hablando de Edmundo Trujillo Correa, más conocido como Gifford Trujillo. Con él hemos dialogado sobre su trayectoria y sobre todo el aporte que ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Muchas gracias, Gifford, por su presencia. Liliana, y terminemos con esto de mi nombre, que es extraño, Gifford. Sí, Gifford, eso le iba a preguntar. ¿Qué nombre tan raro, ¿no? Pero pegó. Gifford. Puede ser.
hay solamente 3 Giffords en Cuenca. El que le habla, mi nieto Gifford Iván Trujillo, y un señor que sus amigos lo apodan Gifford, que es un hincha del Deportivo Cuenca. Le dicen de apodo el Gifford, ¿sí? Y soy amigo de él, o al menos lo conozco, a este muchacho que alguna vez se me acercó y me dijo, oiga, yo soy el Gifford de Cuenca. Me hizo reír con la forma tan espontánea que se me acercó. Bueno, como antecedente, mi madre, Manavita. Ya. Manavita, mi vieja querida. Entonces, ella vivió muchos años con mi padre en Galápagos, ¿sí? Ellos fueron, allá por 1925 a vivir en Galápagos, cuando recién se estaba colonizando las islas, allí en San Cristóbal. Y al estilo Robinson Crusoe o La Laguna Azul, la película, ¿sí? Construyeron una cabaña con techo de cade, de madera. El agua recogían la que caía de lluvia y a través de caña guadúa la llevaban al hogar. Y compartieron sus vivencias con una pareja de gringos, hablemos así, sin querer ofender, de norteamericanos, cuyo hijo, el primogénito de estos norteamericanos, tenía mi nombre. Se llamaba Gifford. Yo tenía un hermano que se llamaba Arturo. E hicieron tanta amistad entre las dos parejas que el segundo hijo de los gringos le pusieron Arturo. Y mi madre me puso el nombre de Gifford. Historias de mi vida. Tantas y tantas cosas, vivencias, tantas y tantas anécdotas que ojalá en un momento, ojalá no muy lejano, podamos compartir, amiga querida. Claro que sí, pero como le decía para finalizar el señor Eduardo Ceballos Castañeda. Atento, Wilmer, trasládese al Palacio de la Vicentina. Así me decía don Eduardo, a quien le respeto y lo recuerdo con enorme cariño. Con este mensaje también de recuerdo y también de mucha nostalgia, nos despedimos con ustedes, amigos oyentes y televidentes. Estaremos en otro espacio de Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.